Marta siempre decía que aquella casa tenía alma. No lo repetía en voz alta muy seguido, pero en el fondo sabía que gran parte de su propia alma también estaba allí. Después de la muerte repentina de su esposo, el mundo se le vino abajo. El dolor era agudo, pero aún más agudo era el miedo. Miedo a perder el único hogar que su pequeña familia había conocido. Lucía, su hija, tenía apenas 6 años, demasiado joven para entender la muerte, pero lo bastante grande para notar el temblor en las manos de su madre cuando la arropaba por las noches. «Mamá, ¿papá va a volver?», preguntaba Lucía con voz queda. «No, mi amor», respondía Marta, tragándose las lágrimas. «Pero siempre vivirá aquí», decía tocándole el pecho. «Y aquí», añadía, señalando las paredes de la casa. Tras el funeral, muchos le aconsejaron vender la casa. «Es demasiado grande solo para ustedes dos», decían los vecinos. «Además, solo te traerá recuerdos tristes». «No», contestaba Marta con firmeza. «Aquí está todo lo que él fue. Aquí está todo lo que somos». Desde entonces, Marta trabajó incansablemente. Pasaba largas horas en la biblioteca y los fines de semana hacía pequeños trabajos extra. Renunció a los lujos, a los caprichos, incluso a comprarse ropa nueva. Había inviernos en los que usaba el mismo abrigo hasta que se deshilachaba, veranos en los que fingían no notar lo gastados que estaban sus zapatos. Pero la casa se mantenía, cálida, segura, llena del aroma de sus guisos y de la risa de Lucía. Los años pasaron y Lucía creció. Llenó la casa de música, de amigos, de sueños que iban más allá de sus paredes. Marta la observaba con orgullo y un poco de nostalgia, preguntándose si su hija comprendía el precio silencioso que había pagado para conservar aquel refugio. Una tarde, Lucía regresó con los ojos brillantes. «Mamá», dijo, mordiéndose el labio, «me he comprometido». Marta sintió que el corazón le estallaba de alegría. La casa que un día había sido fortaleza contra la tristeza, ahora se llenaba de celebración. Miró a su alrededor, a las paredes que habían visto tanto dolor y ahora escuchaban risas, y entendió que todos sus sacrificios habían valido la pena. La casa había protegido a Lucía hasta que pudiera construir su propia vida. Y eso, pensó Marta, era el verdadero legado del amor. Al principio, Marta estaba encantada con la presencia de Diego en la casa. Parecía un joven educado, atento con Lucía y siempre dispuesto a ayudar. Se ofrecía a arreglar cosas pequeñas, a pintar una pared o cambiar una bombilla. Marta lo veía como una nueva pieza que encajaba en el puzle familiar, pero poco a poco, sin darse cuenta, aquella pieza comenzó a ocupar más espacio del que le correspondía. Una mañana, mientras buscaba su juego de tazas de porcelana, herencia de su madre, Marta notó que no estaban en su estante habitual. Abrió otros armarios y finalmente las encontró en una caja en el cuarto de servicio. «Lucía, ¿sabes quién movió mis tazas?», preguntó con suavidad. «Ah, sí, mamá», respondió Lucía distraída mientras revisaba su teléfono. «Diego dijo que ocupaban demasiado espacio y que nunca las usabas, las guardó para que no se rompieran». Marta forzó una sonrisa. «Pero eran mías», murmuró, más para sí que para su hija. Otro día, al entrar en la sala, notó que habían cambiado los cuadros de lugar. Las fotos de su esposo, que antes presidían la repisa, ahora estaban en un rincón, casi escondidas tras una maceta nueva. Sobre la pared principal colgaba un gran espejo moderno. «¿Y las fotos de tu padre?», preguntó Marta, con un nudo en la garganta. «Diego dijo que el espejo agranda el espacio», contestó Lucía, restándole importancia. «Las fotos siguen aquí, solo». «En otro sitio». Marta asintió en silencio. No quería parecer quejumbrosa ni enemiga de los cambios, pero cada pequeño detalle la hacía sentir como una visitante en su propio hogar. Con el paso de las semanas, los cambios se hicieron más evidentes. Diego comenzó a tomar decisiones sin consultarla. Reorganizó la cocina, cambió los muebles de lugar, incluso trajo un enorme televisor que colocó en el salón, desplazando el antiguo armario de madera que había sido un regalo de bodas. Marta lo encontró una mañana arrinconado en el pasillo. «Diego piensa que necesitamos modernizar», explicó Lucía. «Dice que la casa se ve muy anticuada».
Marta sonrió débilmente, pero por dentro sentía que algo se desgarraba. Aquella casa había sido su refugio, su trinchera contra la soledad, el lugar donde cada objeto tenía un recuerdo. Y ahora esos recuerdos parecían estorbar. Una noche, mientras intentaba leer en su sillón favorito, escuchó a Diego decir en la cocina: «Cuando vivamos aquí tú y yo solos, podríamos tirar esa pared y hacer un espacio abierto. Sería más luminoso». «¿Vivir aquí? ¿Solos?», preguntó Lucía en voz baja, dudosa. Marta dejó caer el libro sobre su regazo. Por primera vez, entendió con claridad lo que estaba ocurriendo. Poco a poco, sin gritos ni discusiones, la estaban empujando hacia los márgenes de su propia vida. Era una tarde tranquila, cuando Marta escuchó, sin querer, una conversación que le heló la sangre. Estaba en el jardín, regando las hortensias que tanto le gustaban a su difunto esposo, cuando la voz de Diego llegó flotando desde el comedor, donde hablaba con Lucía. «Ya hablé con el agente inmobiliario», decía él en tono seguro. «Dice que con la venta de esta casa y un pequeño préstamo podemos comprar el ático en el centro. Vista panorámica, terraza enorme. Sería perfecto para empezar nuestra vida juntos». «¿Y mamá?», preguntó Lucía, con una nota de duda en su voz. «Lucía, tu madre ya vivió su vida», respondió Diego, casi con impaciencia. «No podemos frenar nuestro futuro por su apego a estas paredes viejas. Podría irse a un piso más pequeño, algo acorde a su edad». Marta sintió que el agua de la regadera le pesaba como plomo. El sonido de las palabras de Diego retumbaba en su cabeza. Ya vivió su vida. Con pasos lentos, dejó la regadera a un lado y entró en la casa. Se detuvo un instante en el pasillo, mirando los retratos familiares. Lucía de niña, en brazos de su padre, su boda, las navidades en aquel salón, todo aquello. ¿Iban a venderlo como si fueran trastos viejos? Más tarde esa noche, cuando Lucía se quedó sola en la cocina, Marta reunió el valor para preguntar: «Hija, ¿es cierto que están pensando en vender la casa?». Lucía se sobresaltó, dejando caer la cuchara que tenía en la mano. «¿Quién te dijo eso?». «Te escuché», dijo Marta en voz baja. «Escuché a Diego hablando del ático, de empezar su vida juntos». Lucía bajó la mirada incómoda. «Mamá, no lo entiendas mal, solo es una idea. Esta casa es muy grande, requiere mucho mantenimiento. Diego piensa que sería más práctico». «¿Práctico?», interrumpió Marta con un nudo en la garganta. «Esta casa es lo único que me quedó de tu padre. Cada rincón tiene su recuerdo. Y tú planeas venderla como si fuera solo ladrillos». El silencio cayó como una losa. Lucía intentó sonreír, pero su voz tembló. «No queremos hacerte daño». Marta asintió, sin poder responder. Sintió un dolor sordo en el pecho, como si estuviera desapareciendo, como si la estuvieran borrando poco a poco de su propia vida. Esa noche no pudo dormir, pudo. Caminó descalza por los pasillos oscuros, tocando con la punta de los dedos las paredes que había pintado con su esposo, los muebles que habían elegido juntos, los marcos de las puertas donde aún estaban las marcas de crecimiento de Lucía cuando era niña. Por primera vez, Marta sintió que la casa, su refugio, su hogar, ya no le pertenecía. Y lo peor de todo, era que su propia hija parecía dispuesta a entregarla. La mañana comenzó como cualquier otra, con el olor a café recién hecho y el sonido lejano de los gorriones en el jardín. Marta estaba sentada en la mesa de la cocina, hojeando distraídamente un viejo álbum de fotos, cuando escuchó el timbre. Abrió la puerta y se encontró con un joven mensajero que le entregó un sobre grueso. «¿Señora Marta Álvarez?», preguntó él. «Sí, soy yo. ¿Debe firmar aquí, por favor?». Con manos temblorosas, firmó y cerró la puerta. No sabía por qué, pero un mal presentimiento le oprimía el pecho. Se sentó nuevamente a la mesa y abrió el sobre. Dentro había varios documentos con membrete de una inmobiliaria. Y en medio, una carta fría y formal. Notificación de intención de venta. La propiedad situada en la calle Los Álamos 17 será puesta en el mercado. A la señora Marta Álvarez se le ofrecerá una habitación en el nuevo domicilio de los futuros propietarios, para eventuales visitas. Marta leyó y releyó aquellas líneas,
incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Una habitación para visitas, en su propia casa. Sintió que la sangre se le retiraba del rostro. El álbum de fotos cayó al suelo, abierto por una página donde aparecía ella con su difunto esposo, sonriendo frente a la fachada recién terminada del hogar que ahora querían arrebatarle. En ese momento, entraron Lucía y Diego por la puerta principal, hablando animadamente. Marta los esperó en silencio, con la carta en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía, notando su expresión. «Una notificación de venta», respondió Marta con voz apagada. «Así que ya no es solo una idea. Ya lo decidieron todo. Incluso pensaron en dejarme una habitación de visitas». Lucía intentó acercarse, pero Marta dio un paso atrás. «Mamá, escucha. No queríamos que te enteraras así. Queríamos explicártelo cuando todo estuviera más avanzado». Diego intervino, cruzando los brazos. «Será mejor para todos. Un ático moderno, sin escaleras, con seguridad. Aquí solo hay polvo y recuerdos viejos». Marta lo miró fijamente, y por un instante su mirada ardió con una furia contenida. «Para ustedes serán recuerdos viejos. Para mí, es mi vida». La voz se le quebró. Sin decir más, dejó los papeles sobre la mesa y subió a su habitación. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama, abrazando una almohada como si con eso pudiera contener el vacío que sentía. Aquella noche, mientras escuchaba el eco de las risas de Lucía y Diego en la planta baja, Marta entendió que algo se había roto para siempre. No era solo la casa lo que estaba perdiendo. Era el lugar que ocupaba en el corazón de su propia hija. Los días siguientes pasaron envueltos en un silencio espeso. Marta caminaba por la casa como una sombra, escuchando cada palabra, cada risa que no la incluía. Nadie notó el cambio en su mirada. Ya no era de tristeza, sino de determinación. Una tarde, mientras Lucía y Diego discutían planos en el salón, Marta se asomó desde el pasillo. «¿Ya están eligiendo colores para su ático?», preguntó con suavidad. Lucía sonrió, algo nerviosa. «Bueno, todavía no está cerrado, mamá, pero queremos que sea un lugar luminoso, con ventanales grandes». «Y sin espacio para mí», respondió Marta, antes de desaparecer escaleras arriba. En su habitación abrió un viejo baúl de madera. Allí estaban las carpetas con escrituras, facturas antiguas, cartas notariales. Cada papel llevaba la caligrafía de su difunto esposo, Ernesto, que siempre decía: «Este hogar es tuyo, pase lo que pase». Marta pasó los dedos sobre su firma, sintiendo un calor extraño en el pecho. «Todavía es mío», susurró. Esa misma noche esperó a que la casa quedara en silencio. Bajó a la cocina, se sirvió una taza de té y abrió su cuaderno de tapas azules. Allí comenzó a escribir una lista. Abogados de confianza, agentes inmobiliarios de prestigio, el número del notario que había trabajado con Ernesto. Cada nombre era un paso hacia su liberación. Al día siguiente, llamó discretamente al despacho de la abogada de la familia, la señora Robledo. «Necesito una consulta urgente», dijo con voz firme. «Por supuesto, Marta», respondió la abogada. «¿Se trata de la propiedad?». «Se trata de mi vida», contestó ella colgando el teléfono. Esa tarde, mientras Lucía hablaba por videollamada con un decorador, Marta salía sigilosamente con una carpeta bajo el brazo. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie parecía ver que se marchaba más entera de lo que había estado en meses. En el despacho la señora Robledo revisó los documentos. «Según esto, Marta, la casa está solo a tu nombre. Diego no tiene ningún derecho legal». Marta asintió lentamente, conteniendo una sonrisa. «Entonces quiero venderla, por mi cuenta, antes de que ellos lo hagan a escondidas. ¿Estás segura?». «Más que nunca». Cuando volvió a casa, Lucía y Diego estaban en el jardín, riendo entre copas de vino. Marta los observó desde la ventana, y por primera vez no sintió dolor, sino una calma serena y poderosa. Había pasado de ser un obstáculo en su historia a ser la autora de la suya. Esa noche, en su habitación, marcó la fecha en el calendario, el día en que recuperaría su lugar en el mundo. Y no pensaba advertírselo a nadie. El silencio llenaba la casa. Pero no era el vacío que Marta había sentido antes.
Ahora era un silencio lleno de posibilidades, de comienzos. Con la llave en la mano y el corazón apretado, recorrió cada habitación. Cada mueble, cada cuadro, cada esquina le recordaba años de amor y recuerdos que nadie podía arrebatarle. Se detuvo frente al sofá del salón, el mismo que Robert había elegido juntos. «Es hora de que vuelvas a brillar», murmuró mientras lo limpiaba cuidadosamente, quitando el polvo acumulado durante semanas de abandono. La madera del comedor crujía bajo sus pasos, pero Marta sonrió. Cada sonido era una señal de vida que regresaba a su hogar. El jardín estaba desordenado, las flores marchitas y las enredaderas creciendo sin control. Marta sacó sus guantes y herramientas, respirando hondo. Cada planta que podaba, cada flor que regaba, sentía que estaba sanando no solo el jardín, sino también su propio corazón. «Vamos, vieja amiga, juntos otra vez», susurró a la casa, como si el edificio pudiera escucharla y comprenderla. Entre los muebles encontró fotos antiguas, cumpleaños, vacaciones, pequeños momentos capturados en papel brillante. Las colocó cuidadosamente en estantes y marcos, reconstruyendo no solo la decoración, sino también la memoria de los años felices. Al tocar la fotografía de Lucía pequeña sonriendo junto a su padre, Marta sintió un nudo en la garganta. «Siempre fuiste y serás mi luz», le dijo acariciando la imagen. Durante días, Marta trabajó sin descanso. Cada acción, por pequeña que pareciera, devolvía un poco de alma a la casa. Restauró los armarios, ordenó la biblioteca, limpió cada rincón de polvo y olvido. Mientras lo hacía, recordaba los consejos de Robert, su paciencia y amor en cada detalle que habían elegido juntos. La casa volvía a ser un refugio, un lugar donde las raíces de su familia podían crecer de nuevo, fuertes y firmes. Una tarde, sentada en el porche con un café en la mano, Marta observó la luz del sol filtrarse entre los árboles, iluminando el camino que recorría hasta la puerta principal. Sintió un profundo alivio. Había recuperado no solo el control sobre su hogar, sino también sobre su vida. Las ruinas del abandono se habían transformado en un espacio lleno de raíces, de memoria, de identidad. «Esto es mío», dijo en voz baja, y por primera vez en meses sonrió de verdad. La casa respiraba, y con ella Marta también. Había encontrado su fuerza en los cimientos que ella misma había protegido, recordando que algunas pérdidas solo sirven para revelar la verdadera profundidad de nuestras raíces. El sol de la tarde se filtraba entre las ramas del viejo jardín, iluminando el camino de grava que llevaba a la puerta principal. Marta estaba en la terraza, revisando las macetas recién trasplantadas, cuando vio a lo lejos una silueta conocida. Era Lucia. Caminaba sola, con pasos cautelosos, la cabeza ligeramente inclinada, sosteniendo un ramo de flores silvestres. «Mamá», dijo Lucia con la voz temblorosa, mientras se detenía a unos metros de la puerta. Marta la miró, evaluando cada gesto. Habían pasado meses desde la última vez que su hija había cruzado el umbral de la casa, y la ausencia de Diego había cambiado la dinámica de la escena. «Lucia». Su voz era firme, pero suave, mientras se limpiaba las manos en el delantal. «Entra, por favor». Lucia asintió, y con movimientos casi tímidos cruzó la terraza, y dejó las flores en la mesa del comedor. Se sentó frente a Marta, evitando su mirada por un momento. «Quería», comenzó, tragándose las palabras. «Quería pedirte perdón, por todo, por dejarte sola en la casa, por no defenderte, por no ser la hija que siempre conociste». Marta respiró hondo, sintiendo un nudo en la garganta. Por un instante, recordó los días en que Lucía era su rayo de sol, la niña que ayudaba a regar las plantas y que reía mientras giraba bajo la lluvia. «Lucia», dijo finalmente, «yo siempre supe quién eras. Solo necesitaba que recordaras tú misma quién eras. No es fácil reconocer los errores. Pero has dado el primer paso al venir aquí». Un silencio cómodo llenó la habitación, roto solo por el suave canto de los pájaros en el jardín. Lucia levantó la vista y por primera vez en meses Marta vio a su hija. La misma luz en los ojos,
la misma calidez que había extrañado tanto. «Mamá, quiero arreglar las cosas», susurró Lucia. «Quiero reconstruir lo que rompimos, aunque haya tomado tiempo». Marta sonrió, con lágrimas contenidas. Tomó la mano de Lucia y la apretó suavemente. «Entonces, empecemos de nuevo, hija. No como antes, sino con lo que hemos aprendido. Juntas». Se levantaron y caminaron hacia el jardín. Marta señaló un pequeño espacio vacío entre los naranjos ya establecidos. «Podemos plantar algo nuevo aquí», dijo. «Un árbol que simbolice este nuevo comienzo». Lucia asintió, y juntas comenzaron a cavar la tierra, enterrando las raíces del pequeño naranjo. Cada movimiento estaba cargado de intención, de reconciliación, de esperanza. «Mamá, gracias por no rendirte conmigo», dijo Lucia mientras colocaban el árbol en su lugar. «Nunca dejaría de quererte», respondió Marta. «Aprender a perdonar es parte de la vida, pero aprender a confiar otra vez es el verdadero regalo». El sol bajaba lentamente, bañando el jardín con un resplandor dorado. El aroma de los naranjos recién plantados se mezclaba con la tierra húmeda, y Marta supo, con una calma profunda, que finalmente habían vuelto a encontrar su hogar. No solo la casa, sino la conexión entre madre e hija, más fuerte y genuina que nunca.